Cuando Miguel humilló al anciano albañil frente a toda la obra, no sabía que acababa de destrozar al genio que construyó la mitad de la ciudad. 3 días después, Roberto moría de un infarto. Lo que pasó entonces rompió para siempre el corazón de Miguel. Era un lunes gris, cuando Miguel Sánchez pisó por primera vez el concreto de la obra que cambiaría su vida para siempre. No tenía idea de que en los próximos minutos humillaría al hombre más respetado de la industria constructora de todo el país. Miguel había llegado temprano esa mañana, con la arrogancia típica de quien cree que los títulos universitarios lo saben todo. A los 35 años, se había convertido en el ingeniero más joven en dirigir un proyecto de esta magnitud. Un complejo de torres que sería el orgullo arquitectónico de la ciudad. Caminaba entre los trabajadores con su casco reluciente y su tablet bajo el brazo, sintiéndose superior a todos esos hombres que trabajaban con las manos. Para él, ellos eran solo músculos que ejecutaban lo que las mentes brillantes como la suya diseñaban. Pero entonces lo vio. En el sector más complicado de la obra, donde incluso los ingenieros experimentados dudaban, había un anciano trabajando solo. Sus manos arrugadas moldeaban el concreto como si fuera arcilla, y cada movimiento tenía una precisión que desafiaba la lógica. Pero lo que más llamó la atención de Miguel fue la escena que presenció al acercarse. El anciano había detenido su trabajo para ayudar a un joven trabajador que luchaba con una viga pesada. Con paciencia infinita, le enseñaba la técnica correcta. «Así, mijo», decía con voz calmada, «siempre cuida tu espalda. El trabajo debe ser inteligente, no solo fuerte». El joven sonreía agradecido. «Gracias, don Roberto. Usted siempre se preocupa por nosotros». Todos empezamos sin saber, muchacho. Lo importante es ayudarnos unos a otros. Miguel observó esta interacción con una mezcla de curiosidad e irritación. Le molestaba ver tiempo perdido en lo que él consideraba socialización innecesaria. «¿Quién es ese viejo?», preguntó Miguel al capataz con un tono que dejaba claro su desaprobación. «Es Roberto Mendoza, don Roberto», respondió el capataz con un respeto que Miguel no entendió. «Lleva 50 años en esto». Miguel sintió una mezcla de irritación y superioridad. 50 años haciendo lo mismo. Para él, eso solo significaba alguien estancado en el pasado, sin evolución, sin conocimiento de las nuevas tecnologías. Se acercó al anciano con la autoridad de quien viene a corregir errores. «Disculpe», dijo Miguel, interrumpiendo el trabajo de Roberto. El anciano levantó la vista lentamente. Sus ojos tenían esa claridad que solo da la experiencia verdadera, pero Miguel solo vio a un trabajador más que necesitaba supervisión. «Soy Miguel Sánchez, el nuevo ingeniero jefe», declaró, esperando ver su misión inmediata. «Mucho gusto, joven», respondió Roberto con una sonrisa amable, quitándose el casco gastado en señal de respeto. Miguel revisó su tablet y frunció el ceño. Según los planos, esta estructura debería estar ubicada 3 centímetros hacia la derecha. ¿Por qué no está siguiendo las especificaciones? Roberto observó los planos digitales y luego miró la estructura real. «Ingeniero, si la movemos esos centímetros, vamos a crear un punto de estrés que podría causar problemas en el futuro. El terreno aquí tiene características especiales que...» «Suficiente», Miguel lo interrumpió bruscamente. Los trabajadores cercanos voltearon a mirar, sintiendo la tensión en el aire. «Mire, señor, ¿cuál es su apellido?» «Mendoza, Roberto Mendoza». «Señor Mendoza, yo estudié 5 años de ingeniería civil en la mejor universidad del país. Tengo una maestría en estructuras y he analizado estos planos durante meses con software especializado. No creo que sea necesario cambiar especificaciones técnicas basándome en intuiciones de alguien que nunca pisó una universidad». Las palabras cayeron como martillazos sobre el silencio que se había formado. Varios trabajadores bajaron la mirada incómodos. Otros intercambiaron miradas de incredulidad. Roberto permaneció calmado,
pero algo cambió en su expresión. Era como si hubiera visto esta escena muchas veces antes. «Tiene razón, ingeniero», dijo suavemente. «Los tiempos han cambiado». Pero Miguel no pudo parar. La adrenalina de la autoridad lo impulsó a continuar. «Exactamente. Esta no es la época de construir a ojo o basándose en tradiciones obsoletas. Tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos métodos probados. No puedo permitir que mis proyectos se vean comprometidos por técnicas de la edad de piedra». El silencio que siguió fue devastador. Hasta el ruido de las máquinas pareció detenerse. Los trabajadores miraban a Miguel con una mezcla de shock y disgusto que él interpretó como respeto. Roberto, sin mostrar ni una pizca de molestia, simplemente asintió. «Por supuesto, ingeniero. Usted es quien manda aquí». Y comenzó a mover la estructura exactamente donde Miguel había ordenado. Miguel se alejó sintiendo que había establecido su autoridad de manera contundente. No sabía que acababa de humillar públicamente al hombre que había construido el Estadio Nacional, el Aeropuerto Internacional y el mismo edificio corporativo donde Miguel había trabajado antes de llegar ahí. Lo que tampoco sabía es que esa decisión de mover la estructura 3 centímetros iba a costarle muy caro muy pronto. Mientras caminaba hacia su oficina temporal, Miguel no notó las miradas de incredulidad de los trabajadores, ni las llamadas telefónicas susurradas que comenzaron a hacerse en toda la obra. La noticia de que alguien había humillado a Roberto Mendoza se estaba extendiendo como pólvora por toda la industria de la construcción, y Miguel Sánchez no tenía idea de lo que se le venía encima. La palabra se extendió por la obra como fuego en pastizal seco. En 20 minutos todos sabían lo que había pasado en el sector 3. En una hora, la noticia había llegado a obras vecinas. Para el mediodía, toda la industria de la construcción de la ciudad estaba hablando de una sola cosa. Alguien había humillado a Roberto Mendoza, pero Miguel Sánchez no tenía idea de la tormenta que se acercaba. Caminaba por la obra con una arrogancia renovada, creyendo que había establecido su autoridad de manera definitiva. Los trabajadores que lo veían pasar lo hacían en un silencio que él interpretaba como respeto, cuando en realidad era una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Viste lo que le hizo a don Roberto?», susurraba un operario a otro. «No puede ser real. Nadie trata así al maestro Roberto. Ese ingeniero no sabe ni con quién se metió». Mientras tanto, Roberto continuaba trabajando en silencio, pero algo había cambiado en él. Por primera vez en 50 años, sus manos temblaron ligeramente mientras manejaba las herramientas. No era por edad o cansancio, era por algo mucho más profundo. La humillación había tocado su alma. «Don Roberto», se acercó discretamente Eduardo, un capataz con 30 años de experiencia. «¿Está bien?». Roberto miró la estructura que estaba colocando en la posición equivocada y suspiró profundamente. «Eduardo, mijo, tal vez el joven ingeniero tiene razón. Tal vez ya estoy muy viejo para esto». Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Nunca en 3 décadas había escuchado a Roberto Mendoza dudar de sí mismo. «Don Roberto, usted no puede decir eso. Usted es...». «¿Qué soy, Eduardo? Un viejo albañil sin estudios que se aferra a métodos del pasado. El ingeniero Sánchez estudió en universidad, tiene títulos, conoce tecnología que yo ni entiendo». Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. Ver a su mentor, al hombre que había inspirado a toda una generación de constructores, hablando así de sí mismo, era devastador. En ese momento, el teléfono celular de Eduardo sonó. «Eduardo, habla Raúl Herrera del proyecto Torre Ejecutiva». Eduardo conocía a Raúl. Era uno de los contratistas más importantes de la ciudad. «Raúl, ¿qué tal?». «Eduardo, necesito que me confirmes algo. ¿Es cierto que hay un ingeniero nuevo que maltrató a Roberto Mendoza?». Eduardo miró hacia donde Miguel revisaba sus planos, completamente ajeno a la conversación.
Sí, Raúl, es cierto. Dios mío, ¿ese ingeniero sabe quién es Roberto? Por lo que veo, no tiene ni idea. Hubo una pausa larga en la línea. Eduardo, esto va a llegar a oídos de la dirección general. Roberto Mendoza no es solo cualquier albañil. Ese hombre construyó la mitad de esta ciudad. Después de colgar, Eduardo se quedó mirando a Roberto, quien seguía trabajando como si nada hubiera pasado. Pero Eduardo sabía que todo había cambiado. A las 2 de la tarde, Miguel recibió su primera llamada. ¿Miguel Sánchez? La voz sonaba seria, oficial. Sí, habla Miguel. Soy arquitecto Carlos Mendizábal, director de proyectos de Constructora Magna. Necesito hablar contigo sobre un trabajador en tu obra. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué un director de la competencia lo estaría llamando? ¿Sobre qué trabajador? Roberto Mendoza. El nombre le causó una punzada de irritación inmediata. ¿Qué pasa con él? Miguel, necesito que me digas exactamente qué pasó hoy entre ustedes. Mire, arquitecto, no entiendo por qué. Solo dime qué pasó. Miguel relató la situación con la satisfacción de quien cree que hizo lo correcto. Conforme hablaba, el silencio del otro lado de la línea se volvía más pesado. Miguel, dijo finalmente Carlos, ¿tienes idea de quién es Roberto Mendoza? Es un albañil anciano con mucha experiencia, pero sin educación formal. ¿Por qué? La risa amarga que escuchó del otro lado lo desconcertó. Miguel, Roberto Mendoza no es un albañil anciano, es el Roberto Mendoza, el hombre que revolucionó las técnicas de construcción en terrenos irregulares, el genio detrás del diseño estructural del Estadio Nacional, el maestro que entrenó a la mitad de los ingenieros más importantes del país. Miguel sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿En qué está diciendo? Estoy diciendo que acabas de humillar públicamente al hombre más respetado de toda la industria de la construcción. Roberto Mendoza tiene más conocimiento práctico en su dedo meñique que la mayoría de nosotros en toda nuestra carrera. El teléfono se cortó dejando a Miguel en un silencio ensordecedor, pero esa fue solo la primera llamada. Durante las siguientes 2 horas, Miguel recibió 7 llamadas más. Contratistas, arquitectos, incluso ingenieros de la empresa matriz. Todos preguntando lo mismo. ¿Era cierto que había maltratado a Roberto Mendoza? Con cada llamada, Miguel sentía que algo terrible se acercaba, pero lo que más lo aterrorizaba era que todos hablaban de Roberto como si fuera una leyenda. A las 5 de la tarde, cuando Roberto se preparaba para terminar su jornada, se acercó por última vez a la estructura mal posicionada. La observó en silencio y por un momento la sabiduría de 5 décadas volvió a sus ojos. 3 días, murmuró para sí mismo. En 3 días, cuando llueva, esta estructura va a mostrar las primeras grietas. En una semana van a tener que demoler todo el sector. Tomó sus herramientas y caminó hacia la salida. Varios trabajadores lo vieron pasar y algunos se acercaron. Don Roberto, dijo Carlos, mañana van a venir periodistas. La noticia se filtró a los medios. Roberto se detuvo. ¿Periodistas? Sí, quieren saber cómo el maestro de la construcción nacional fue tratado en su propia ciudad. Roberto cerró los ojos. Había trabajado toda su vida manteniéndose lejos de la publicidad, construyendo en silencio, dejando que sus obras hablaran por él. Pero ahora la humillación se había vuelto pública. Carlos, dijo suavemente, mañana no vengo a trabajar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en 50 años de construcción nunca había sentido vergüenza de ser albañil. Hasta hoy. Y Roberto Mendoza se alejó, llevándose consigo 5 décadas de conocimiento, respeto y dignidad herida. Miguel, observando desde su oficina, no entendía por qué todos los trabajadores miraban al anciano como si fuera la última vez que lo verían. Lo que no sabía era que Roberto Mendoza había tomado la decisión más dolorosa de su vida: retirarse para siempre de la construcción.
y que esa estructura mal posicionada estaba a punto de convertirse en la humillación más grande de su propia carrera. La séptima llamada llegó a las 3 de la madrugada. Miguel ya no atendía el teléfono, pero el timbre seguía sonando como una tortura constante. En su departamento vacío, caminaba de un lado a otro, sudando frío, repasando una y otra vez las palabras que había escuchado durante las últimas horas. El maestro Roberto, una leyenda, el genio de la construcción. ¿Cómo era posible que un simple albañil fuera descrito con esos términos por gente tan importante? A las 6 de la mañana, cuando salió hacia la obra, Miguel tenía los ojos rojos y las manos temblando. Lo que vio al llegar lo dejó helado. Había cientos de personas rodeando la entrada. Trabajadores, sí, pero también hombres en trajes caros, mujeres con cascos de ingenieros, estudiantes universitarios, todos preguntando por lo mismo: ¿dónde estaba Roberto Mendoza? Disculpe, una voz lo detuvo cuando intentaba pasar desapercibido. Era un hombre mayor, con el uniforme de una constructora que Miguel reconoció como la más prestigiosa del país. ¿Usted es el ingeniero que maltrató a don Roberto? Miguel sintió todas las miradas clavándose en él como dagas. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio amenazante. Yo soy Miguel Sánchez, ingeniero jefe del proyecto. ¡Ese es!, gritó alguien desde atrás. ¡Ese es el que humilló al maestro! Lo que siguió fue la experiencia más aterradora de la vida de Miguel. No fue violencia física, fue algo peor. El desprecio colectivo de cientos de personas que lo miraban como si fuera la peor clase de ser humano. ¿Cómo pudiste hacerle eso a don Roberto? Ese hombre es una leyenda y tú lo trataste como basura. No tienes idea de con quién te metiste. Miguel corrió hacia su oficina, escapando de las voces que lo perseguían como fantasmas. Una vez adentro, cerró la puerta y se desplomó contra ella, respirando como si hubiera corrido un maratón. Su teléfono sonó inmediatamente. «Ingeniero Sánchez, habla el arquitecto Fernando Vargas, director de Constructora Titanio». Miguel conocía ese nombre. Constructora Titanio había construido la mitad de los rascacielos de la ciudad. «Señor Vargas, no hable, solo escuche. Roberto Mendoza trabajó para nosotros durante 20 años como consultor técnico. ¿Sabe cuántos proyectos salvó? ¿Sabe cuántas veces nos evitó catástrofes que habrían costado millones?» La voz de Vargas temblaba de indignación. «Ese hombre que usted humilló ayer es la razón por la cual el Hospital Central no se cayó durante el terremoto del 98. Sus modificaciones a la estructura original salvaron a miles de pacientes». Miguel sentía que le faltaba el aire. Roberto Mendoza no necesita títulos universitarios porque él escribió las técnicas que ahora se enseñan en las universidades. ¿Entiende eso, jovencito arrogante? La línea se cortó antes de que Miguel pudiera responder, pero inmediatamente sonó otra llamada, y otra, y otra. Cada una era peor que la anterior. Cada persona que llamaba tenía una historia sobre Roberto Mendoza que hacía que Miguel se sintiera más pequeño, más insignificante, más estúpido. Roberto resolvió en 2 horas un problema de ingeniería que llevábamos 6 meses sin poder solucionar. Cuando el puente del sector norte comenzó a agrietarse, Roberto encontró la falla que todos nuestros sistemas computarizados habían pasado por alto. Roberto Mendoza es la razón por la cual esta ciudad tiene la infraestructura más sólida del país. A las 10 de la mañana llegó la llamada que terminó de destruir el mundo de Miguel. Miguel Sánchez. Sí, habla el IN. Ricardo Solís, director general de Construcciones Metropolitanas. Miguel conocía ese nombre también. Era su jefe, el jefe de su jefe, el hombre más poderoso de toda la empresa. Miguel, ¿es cierto lo que están diciendo sobre Roberto Mendoza? Señor director, ¿puedo explicar? Miguel. La voz de Solís era mortalmente calmada. Roberto Mendoza ha sido nuestro consultor secreto durante 15 años.
Cada vez que teníamos un proyecto imposible, lo llamábamos a él. Cada vez que nuestros ingenieros se daban por vencidos, Roberto encontraba la solución. Miguel sintió que el piso se desvanecía bajo sus pies. ¿Sabe cuánto dinero nos ha ahorrado Roberto a lo largo de los años? ¿Sabe cuántas reputaciones profesionales ha salvado? No lo sabía. Por supuesto que no lo sabía, porque Roberto siempre pidió trabajar en silencio. Nunca quiso crédito, nunca quiso reconocimiento público, solo quería construir. La voz de Solís se quebró ligeramente. Miguel, Roberto Mendoza es el hombre más respetado de toda la industria de la construcción nacional, y usted lo humilló públicamente. Señor director, yo puedo arreglar esto, puedo... No, Miguel, usted no puede arreglar nada. Su carrera profesional terminó ayer cuando decidió maltratar al maestro que ha enseñado a 3 generaciones de constructores. ¿Qué significa eso? Significa que está despedido. Significa que ninguna empresa constructora del país lo va a contratar jamás. Significa que Roberto Mendoza vale más que 100 ingenieros como usted. La línea se cortó, dejando a Miguel en un silencio que lo ahogaba. En ese momento, su puerta se abrió violentamente. Era Andrea, con lágrimas en los ojos. Ingeniero, ex ingeniero Sánchez, dijo con una mezcla de rabia y tristeza. Acaba de llegar una noticia terrible. ¿Qué noticia? Roberto Mendoza está en el hospital. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Qué? Tuvo un infarto esta madrugada. Los doctores dicen que fue causado por estrés emocional extremo. Miguel se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Hay más, continuó Andrea con voz temblorosa. Su esposa declaró a los periodistas que Roberto no había dormido nada anoche, que se la pasó repitiendo, tal vez el joven ingeniero tiene razón, tal vez ya estoy muy viejo para esto. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel. Andrea, va a estar bien. No lo saben, está en cuidados intensivos. En ese momento el teléfono sonó una última vez. Miguel lo miró, sabiendo que no podía haber noticias peores. ¿Miguel Sánchez? Sí. Habla el doctor Ramírez, del Hospital General. Soy el médico tratante de Roberto Mendoza. Doctor, ¿cómo está? Señor Sánchez, estoy llamando porque Roberto ha pedido hablar con usted. Está consciente pero muy débil. ¿Quiere hablar conmigo? Sí. Dice que tiene algo muy importante que decirle antes de que sea demasiado tarde. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba completamente. El hombre al que había humillado, el maestro cuya dignidad había pisoteado, estaba en el hospital por su culpa y aún así quería hablar con él. Mientras colgaba el teléfono y se dirigía hacia el hospital, Miguel no sabía que en el sector 3 de la obra, la estructura mal posicionada acababa de mostrar su primera grieta visible, y que en 24 horas todo el sector tendría que ser demolido. Exactamente como Roberto había sabido que pasaría. Miguel nunca había sentido terror real hasta ese momento. Parado frente a la puerta del hospital, sabía que del otro lado estaba el hombre cuya vida había destrozado con apenas unas palabras. El aire parecía pesado. Cada respiración era un esfuerzo consciente. La enfermera que lo guió hasta allí lo miró con una expresión que no pudo interpretar. Era lástima, desprecio, curiosidad mórbida. Habitación 404, él está esperándolo, dijo secamente antes de alejarse. Cuando Miguel empujó la puerta, lo primero que vio fue a una mujer sentada junto a la cama. Era mayor, con canas perfectas y manos que contaban historias de décadas de trabajo. Al verlo se puso de pie lentamente. «Usted debe ser Miguel Sánchez». No era una pregunta, era una declaración cargada de una tristeza tan profunda que Miguel sintió ganas de salir corriendo. «Sí, señora, soy yo. Soy la esposa de Roberto, Carmen Mendoza». Miguel esperó el grito, el reclamo, la furia justificada. En su lugar, Carmen lo estudió con una mirada que parecía ver directamente a su alma.
Mi esposo quiere hablar con usted, pero antes necesito preguntarle algo, lo que sea. ¿Tiene usted hijos, ingeniero? La pregunta lo tomó por sorpresa. No, señora. Nosotros tuvimos 3, 2 ingenieros y un arquitecto. Carmen hizo una pausa, mirando hacia la cama donde Roberto dormitaba. ¿Sabe quién los inspiró a estudiar construcción? Miguel negó con la cabeza, aunque ya presentía la respuesta. Su papá. Roberto trabajaba doble turno para pagar sus estudios universitarios. Se levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba hasta las 6 de la tarde y luego se iba a trabajar de vigilante nocturno para conseguir el dinero extra. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en el corazón de Miguel. ¿Sabe qué les decía siempre? No, señora. Que estudien mucho, que se vuelvan ingenieros, para que algún día puedan trabajar junto a gente como él, para que respeten a los trabajadores, porque ellos también fueron trabajadores. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Mis hijos son ingenieros exitosos ahora, pero jamás, ni una sola vez, han menospreciado a un trabajador, porque Roberto les enseñó que el conocimiento sin humildad es veneno. En ese momento, una voz débil los interrumpió desde la cama. Carmen, deja que el muchacho se acerque. Miguel se volteó hacia Roberto. El anciano estaba despierto, pero se veía frágil, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Don Roberto, Acérquese, ingeniero. Necesitamos hablar. Miguel se acercó lentamente. De cerca pudo ver que los ojos de Roberto conservaban esa claridad que lo había impresionado el primer día, pero ahora había algo más, una tristeza inmensa. ¿Sabe por qué quise hablar con usted?, preguntó Roberto. Para reclamarme, supongo, para decirme lo terrible que soy. Roberto sonrió débilmente. No, mijo, para agradecerle. Miguel se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Por enseñarme algo que había olvidado en tantos años de trabajo? No entiendo. Roberto hizo un esfuerzo para incorporarse ligeramente. Ayer, cuando usted me humilló, por primera vez en décadas me sentí pequeño. Me sentí como lo que usted pensó que era, un viejo albañil ignorante. Las palabras eran como puñaladas en el pecho de Miguel. Y esa noche, acostado en mi cama, me di cuenta de algo terrible. Que yo también he menospreciado a gente. Tal vez no como usted me menospreció a mí, pero sí he sentido superioridad sobre trabajadores más jóvenes, sobre gente con menos experiencia. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Su humillación me recordó lo horrible que se siente cuando alguien te hace sentir inferior. Y eso es un regalo, ingeniero. Don Roberto, no. Sí, es un regalo. Porque me recordó que todos, absolutamente todos, merecen respeto, sin importar edad, educación, experiencia. Roberto extendió su mano arrugada hacia Miguel. Por eso le agradezco, porque me dio una lección de humildad que necesitaba aprender. Miguel tomó la mano del anciano, sintiendo las décadas de trabajo calloso, las historias grabadas en cada arruga. Don Roberto, usted no tiene nada que agradecerme. Yo destruí su dignidad. No, mijo, usted me recordó que la verdadera dignidad no viene de lo que otros piensen de nosotros, sino de cómo nosotros tratamos a otros. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel. Ingeniero, continuó Roberto, ¿puedo pedirle algo? Lo que sea. No cometa el mismo error que yo cometí ayer. ¿Qué error? Dudar de mi propio valor por las palabras de otra persona. Usted es joven, inteligente, tiene futuro. No permita que este error defina su vida. Pero arruiné su vida, don Roberto. No arruinó nada. Me enseñó. Y ahora quiero enseñarle algo a usted. Roberto cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. La construcción no es sobre edificios, ingeniero. Es sobre personas. Cada estructura que construimos va a albergar vidas, sueños, familias. Esa es la verdadera responsabilidad que tenemos. Entiendo. ¿Entiende realmente? Miguel pensó,
en todas las personas que trabajarían en los edificios que él diseñara, en todas las familias que vivirían en los espacios que él creara. Creo que empiezo a entender. Bien, entonces mi accidente no fue en vano. ¿Don Roberto se va a recuperar? Roberto miró hacia su esposa, quien había permanecido en silencio, y luego de vuelta a Miguel. Los doctores dicen que mi corazón está muy débil. Tal vez sí, tal vez no. Si no se recupera, ¿qué puedo hacer para compensar lo que le hice? Ser el ingeniero que yo siempre creí que podía ser. ¿Qué quiere decir? Ser alguien que respete a cada trabajador, que escuche a cada persona, que entienda que la sabiduría viene de muchas fuentes. Ser el tipo de profesional que construye no solo edificios, sino también dignidad humana. En ese momento, los monitores comenzaron a sonar. Roberto cerró los ojos, su respiración volviéndose irregular. «Don Roberto». «Tranquilo, mijo», murmuró. «Solo prométame una cosa, la que sea, que va a ser mejor de lo que era ayer. Se lo prometo». Roberto sonrió una última vez, y en esa sonrisa Miguel vio un perdón tan completo, tan genuino, que sintió como si su alma fuera limpiada. Entonces, valió la pena conocerlo, ingeniero. Y Roberto Mendoza cerró los ojos, llevándose consigo 50 años de sabiduría, pero dejando en Miguel una transformación que duraría toda la vida. Carmen se acercó a su esposo, tomó su mano y susurró: «Descansa, amor, ya enseñaste tu última lección». El monitor emitió un sonido continuo y plano. Los médicos entraron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Roberto Mendoza había partido en paz. Miguel se desplomó en el pasillo, sollozando como nunca había llorado en su vida. Las enfermeras lo miraban con una mezcla de compasión y curiosidad, sabiendo que este hombre estaba viviendo el momento más devastador de su existencia. A las pocas horas, la noticia se extendió por toda la ciudad. Los teléfonos no paraban de sonar en la obra, en las oficinas de construcción, en las universidades de ingeniería. Roberto Mendoza había muerto. Lo que siguió fue algo que Miguel jamás olvidaría. Al día siguiente, cuando llegó a la obra para recoger sus cosas personales, encontró algo que lo dejó sin aliento. Cientos de flores, coronas y cartas dejadas por trabajadores de toda la ciudad. La entrada parecía un altar improvisado. Don Roberto nos enseñó que todos somos importantes, leyó en una de las cartas escritas a mano por un obrero. «Gracias al maestro Roberto por tratarme siempre con respeto», decía otra. Miguel caminó entre los tributos florales, cada uno un testimonio del impacto que Roberto había tenido en vidas que él nunca conocería. Se dio cuenta de que había destruido no solo a un hombre, sino a un símbolo de esperanza para miles de trabajadores. Esa noche, en el velorio, Miguel vio algo que lo marcó para siempre: una fila interminable de personas esperando para despedirse de Roberto. Obreros con sus mejores ropas, ingenieros exitosos con lágrimas en los ojos, estudiantes que habían escuchado sus historias, familias enteras que habían sido ayudadas silenciosamente por el maestro. «Era mi ídolo», escuchó que decía un joven ingeniero. «Me enseñó todo lo que sé», susurraba un capataz veterano. «Construyó la escuela de mi barrio gratis», lloraba una madre con sus hijos. Miguel se quedó hasta el final, siendo el último en despedirse. Cuando todos se habían ido, se acercó al ataúd y susurró: «Don Roberto, le juro que voy a honrar su memoria. No sé cómo, pero lo haré». Carmen se acercó por detrás. «Miguel, Roberto me pidió que le diera esto cuando él ya no estuviera». Le entregó un sobre arrugado con su nombre escrito en la caligrafía temblorosa de Roberto. Adentro había una sola frase: «La verdadera construcción comienza cuando construimos mejores personas. Empiece por usted mismo». Miguel salió del velorio como un hombre completamente diferente al que había entrado. Tenía una promesa que cumplir y una vida entera para hacerlo bien.
5 años después, Miguel Sánchez estaba parado en el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, todo era diferente. El sector 3 de la obra ahora era un jardín memorial, con una placa que brillaba bajo el sol de la tarde. Pero para llegar a este momento, Miguel había tenido que pasar por el infierno. Los primeros días del abismo. Una semana después del funeral de Roberto, Miguel se encontró en la oficina de empleo con una realidad devastadora. Ninguna empresa de construcción lo quería contratar. Su nombre se había vuelto maldito en toda la industria. Miguel Sánchez, el que humilló al maestro Roberto, le decían los reclutadores antes de cerrarle la puerta en la cara. Con sus ahorros agotándose y sin opciones, Miguel tomó la decisión más humillante de su vida. Pidió trabajo como obrero de construcción básico. El primer día fue devastador. Miguel llegó a las 6 a.m. a una obra pequeña, llevando un casco prestado y botas compradas en una tienda de segunda mano. El capataz, un hombre de unos 50 años llamado Eduardo, lo miró de arriba abajo. ¿Tú eres el famoso ingeniero que maltrató a don Roberto? Miguel bajó la mirada. Sí, señor. Perfecto. Vas a empezar cargando ladrillos. Y te advierto una cosa. Aquí todos conocían y respetaban al maestro Roberto. Vas a tener que ganarte nuestro respeto ladrillo por ladrillo. Los primeros días fueron una tortura física y emocional. Las manos de Miguel, acostumbradas a manejar tablets y planos, se llenaron de ampollas en horas. Su espalda, que nunca había cargado peso real, gritaba de dolor. Pero lo peor era la mirada de los otros trabajadores, una mezcla de desprecio y curiosidad mórbida. «Mira al ingeniero princesa», se burlaban algunos. «¿Ya extrañas tu oficina con aire acondicionado?», le gritaban otros. Miguel apretaba los dientes y seguía trabajando. Cada noche llegaba a su pequeño apartamento. Había tenido que mudarse a algo que pudiera pagar, adolorido, sucio, humillado, pero recordaba las palabras finales de Roberto: ser mejor de lo que era ayer. El momento que cambió todo. Después de 2 meses de humillación constante, algo extraordinario sucedió. Miguel estaba luchando con una viga particularmente pesada cuando se resbaló y casi se lastima gravemente. De la nada apareció un trabajador veterano llamado Carlos, de unos 65 años, que lo ayudó a estabilizar la carga. «Cuidado, muchacho, esa viga puede matarte si no la respetas». Miguel, sudando y temblando, lo miró agradecido. «Gracias, señor Carlos». «¿Sabes qué?», dijo Carlos, sentándose junto a él durante el descanso. «Yo trabajé con Roberto Mendoza hace 20 años». Miguel se tensó, esperando otro regaño. Roberto me contó una vez sobre un ingeniero joven que había sido muy duro con él cuando era muchacho. Dijo que ese ingeniero le enseñó algo importante, que el dolor a veces es el mejor maestro. Carlos miró a Miguel directamente a los ojos. Roberto creía que las personas pueden cambiar, que los errores más grandes pueden convertirse en las lecciones más importantes. ¿Por qué me está contando esto? Porque he estado observándote estos 2 meses. He visto cómo has aguantado las burlas sin quejarte. He visto cómo cada día llegas más temprano y te vas más tarde. He visto que realmente estás tratando de aprender. Carlos se puso de pie. Roberto habría estado orgulloso de verte aquí, aprendiendo de la manera difícil. Esas palabras cambiaron algo fundamental en Miguel. Ya no estaba ahí solo por castigo. Estaba ahí para entender realmente lo que Roberto había tratado de enseñarle. La transformación real. Durante los siguientes meses, Miguel se convirtió en el estudiante más dedicado que la obra había visto jamás. Llegaba 1 hora antes que todos para preparar herramientas. Se quedaba después del horario para limpiar y organizar. Pero más importante, comenzó a escuchar realmente a los trabajadores veteranos. ¿Por qué mezclas el concreto así, don Carlos? ¿Cómo sabes que esa viga no va a resistir, don Eduardo? ¿Qué significa cuando el suelo hace ese ruido? Y lentamente, los trabajadores comenzaron a enseñarle. No porque fuera ingeniero,
sino porque mostraba respeto genuino por su conocimiento. Miguel descubrió secretos que ninguna universidad enseñaba, cómo el sonido del martillo puede revelar la calidad del concreto, cómo el color de la tierra indica su capacidad de carga, cómo la experiencia de décadas puede predecir problemas que los computadores nunca detectarían. Después de un año trabajando como obrero, algo inesperado pasó. El arquitecto principal de la obra, que había observado la transformación de Miguel, se acercó a él. ¿Tú no eras ingeniero? Lo era, respondió Miguel simplemente. ¿Te gustaría volver a serlo, pero esta vez de la manera correcta? El Renacimiento. Los siguientes años fueron de reconstrucción total. Miguel regresó a la ingeniería, pero ahora era diferente. Era un ingeniero que conocía el peso real de cada ladrillo, que entendía el sudor detrás de cada estructura, que respetaba profundamente a cada persona en la obra. Sus primeros proyectos fueron modestos: viviendas sociales, escuelas pequeñas, clínicas rurales, pero tenían algo especial. Estaban diseñados con amor, construidos con respeto, hechos para durar generaciones. Y había desarrollado algo único: la habilidad de combinar conocimiento técnico con sabiduría práctica, exactamente como Roberto había hecho toda su vida. Cada proyecto que completaba lo donaba silenciosamente en memoria de Roberto. Cada trabajador que empleaba era tratado con la dignidad que el maestro habría querido. Pero su proyecto más especial estaba por inaugurarse hoy. En memoria de Roberto Mendoza, maestro constructor, quien nos enseñó que la verdadera grandeza se mide por cómo tratamos a los demás. Ingeniero Sánchez, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Se volteó y vio a Carmen, la viuda de Roberto. Ahora tenía 77 años, pero sus ojos conservaban esa dignidad inquebrantable que había heredado de décadas junto a su esposo. Señora Carmen, gracias por venir. No me lo perdería por nada del mundo, mijo. A su lado estaban los 3 hijos de Roberto, 2 ingenieros y un arquitecto, todos exitosos profesionales que habían seguido el ejemplo de respeto y humildad de su padre. ¿Está listo para la ceremonia?, preguntó Roberto Jr., el hijo mayor. Miguel asintió, pero sus manos temblaban ligeramente. Hoy se inauguraba el proyecto más importante de su nueva carrera, el Centro de Capacitación Roberto Mendoza, un lugar donde ingenieros jóvenes y trabajadores veteranos aprendían juntos, donde la experiencia práctica se combinaba con conocimiento técnico, donde la humildad era la primera lección que se enseñaba. Mientras caminaban hacia el edificio, Miguel recordó el momento que había cambiado todo. 3 años atrás, había regresado a esa obra maldita. La estructura que Roberto había sabido que fallaría finalmente colapsó, exactamente como el maestro había predicho. Por milagro, no hubo víctimas, pero el accidente pudo haber sido catastrófico. Esa noche, Miguel había tomado la decisión más importante de su vida: usar todos sus ahorros para comprar el terreno y convertirlo en algo que honrara la memoria de Roberto. Señoras y señores, la voz del maestro de ceremonias resonó por el auditorio lleno. Inauguramos hoy el Centro de Capacitación Roberto Mendoza, un lugar donde la sabiduría práctica y el conocimiento técnico se unen para formar mejores profesionales y mejores seres humanos. Miguel subió al podio con las piernas temblando. Frente a él había cientos de personas, trabajadores de construcción, ingenieros, arquitectos, estudiantes, funcionarios públicos. Pero en primera fila estaba la familia de Roberto. Hace 5 años, comenzó Miguel, su voz apenas un susurro que gradualmente se hizo más fuerte. Yo era un ingeniero arrogante que creía que un título universitario me hacía superior a un hombre con 50 años de experiencia. El silencio en el auditorio era absoluto. Ese día, humillé públicamente al hombre más sabio que he conocido.
Roberto Mendoza murió 3 días después, en parte por el shock emocional que yo le causé. Algunas personas en el público se limpiaron lágrimas que comenzaban a formarse. Pero antes de morir, Roberto me enseñó la lección más importante de mi vida, que la verdadera grandeza no se mide por lo que sabemos, sino por cómo tratamos a los demás. Miguel hizo una pausa, mirando directamente a Carmen. Roberto me perdonó. Incluso me agradeció porque dijo que mi humillación le había recordado la importancia de la humildad. Esa es la clase de hombre que era, capaz de encontrar una lección positiva incluso en el momento más doloroso de su vida. La voz de Miguel se quebró ligeramente. Este centro no es solo un edificio, es una promesa. La promesa de que nunca más un ingeniero joven va a despreciar la sabiduría de un trabajador veterano. La promesa de que la experiencia y la educación van a caminar juntas, con respeto mutuo. Miguel señaló hacia una pared donde había una foto gigante de Roberto, sonriendo mientras supervisaba una obra. Roberto Mendoza construyó esta ciudad con sus manos, pero más importante aún, construyó respeto, dignidad y humildad en todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo. Ahora las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos asistentes. En este centro, la primera regla será simple. Todos los seres humanos merecen respeto, sin importar su nivel de educación, su edad o su posición. Porque esa fue la enseñanza de Roberto, que la sabiduría viene en muchas formas y que la humildad es la base de todo conocimiento verdadero. Miguel bajó del pódium y caminó hacia Carmen. Frente a toda la audiencia, se arrodilló ante la anciana. Señora Carmen, en nombre de todos los ingenieros que vendrán después de mí, le pido perdón por el dolor que causé a su familia y le prometo que el nombre de Roberto Mendoza será recordado para siempre como símbolo de sabiduría, bondad y dignidad humana. Carmen puso sus manos arrugadas sobre la cabeza de Miguel. Roberto estaría orgulloso de usted, mijo, porque usted aprendió lo que él más quería enseñar. Que todos somos importantes, todos tenemos valor, todos merecemos respeto. Cuando Miguel se levantó, toda la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero no era para él, era para Roberto, para su memoria, para su legado. Después de la ceremonia, Miguel se quedó solo en el jardín memorial. El sol se estaba poniendo y las luces del centro comenzaban a encenderse. Don Roberto, murmuró hacia la placa, cumplí mi promesa y seguiré cumpliéndola cada día de mi vida. En ese momento, sintió una brisa suave que movió las hojas de los árboles que había plantado alrededor del memorial. Por un instante, casi pudo escuchar la voz de Roberto. «Bien hecho, mijo, bien hecho». Miguel sonrió, sabiendo que el maestro había encontrado paz. Al día siguiente, el Centro de Capacitación Roberto Mendoza abrió sus puertas. La primera clase fue impartida por Miguel, pero no era sobre ingeniería técnica, era sobre humildad. «Estudiantes», dijo Miguel a un grupo mixto de ingenieros jóvenes y trabajadores veteranos, «hoy van a aprender la lección más importante de sus carreras, que la verdadera sabiduría comienza cuando admitimos cuánto no sabemos». En la pared detrás de él, las palabras de Roberto brillaban en letras doradas. La construcción no es sobre edificios, es sobre personas. Y así, la humillación más grande de Miguel se había transformado en el legado más hermoso de Roberto. Porque a veces, las lecciones más dolorosas son las que más necesitamos aprender. Y a veces, los errores más grandes pueden convertirse en los regalos más preciosos. El nombre de Roberto Mendoza vivía para siempre. No solo en los edificios que construyó, sino en cada ingeniero que aprendiera a respetar, en cada trabajador que se sintiera valorado, en cada persona que entendiera que la verdadera grandeza se mide por la bondad del corazón.